Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Dios y Padre bueno, vengo delante de tu presencia en esta mañana para rogarte que me dirijas mis palabras, para que yo pueda, Señor, expresar con exactitud lo que tú quieres traer a tu iglesia, Señor. Permíteme, Dios mío, exponer tu porción, tu palabra, tu mensaje de una manera clara, fiel, Padre, pero que también llegue a los corazones, Dios mío. Que podamos ser edificados, fortalecidos, consolados y animados por medio de ella para vivir conforme al misterio que ha sido revelado. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Yo recuerdo cuando tenía 18 años, recién graduado de la escuela superior, iba para entrar a la universidad. Mi abuelo tenía un Buick del 87, quizás algunos de ustedes ya conocen esa marca, un Buick del 87, y lo tenía impecable. No era del año, pero estaba como nuevo. Pero mi abuelo ya no podía conducir. De hecho, le faltaba inclusive hasta una pierna. Y mi padre, por seguridad de su padre, que es mi abuelo, le dijo a mi abuelo: mira, el nene, o sea yo, el nene va para la universidad. ¿Qué tal si tú le das el Buick a Carlos para que él lo use en la universidad y también pueda llevar sus hermanas a la escuela que está muy cerca de la universidad? Y obviamente mi abuelo, pues, no es que los abuelos tengan un nieto favorito, pero yo era muy querido por mi abuelo. Muy querido por mi abuelo. Mi abuelo dijo: pues está bien, yo le voy a prestar el Buick, le voy a dar el Buick para que el nene vaya a la universidad y lleve a sus hermanas a la escuela. Así que ese Buick me lo prestaron. Yo lo podía utilizar, pero había una condición. Tenía que llevar a mi abuelo a sus citas médicas. Tenía que llevar a mi abuelo a hacer compras. Tenía que llevar a mi abuelo a hacer sus diligencias. Así que yo tenía el carro, no era mío, o sea, yo lo usaba, pero no era mío. Yo podía utilizarlo para lo que yo quisiera, pero era responsable también de cuidarlo porque no era mío. Era prestado. Y algo parecido es lo que sucede aquí en Efesios con Pablo. A Pablo se le ha entregado algo que es maravilloso, pero que no es de él. Se le ha entregado para que él lo administre como un don de la gracia de Dios y que debe hacerlo responsablemente con mucho cuidado. Así que Pablo, en el versículo 1 de este capítulo 3, aparentemente iba a comenzar a orar, pero de repente cambia de parecer y comienza
a hablar acerca de esta responsabilidad que se le había dado y cuál era el propósito de ella. Así que Pablo, que comienza diciendo, por esta causa yo, como diciendo, por esta causa yo quiero orar por ustedes, que es lo que vemos que luego hace Pablo en el versículo 14, por esta causa yo doblo mis rodillas. Así que Pablo, por esta causa yo, y de repente dice, no, déjame decirle algo primero. Quiero que comprendan algo. ¿Cuál es mi responsabilidad como apóstol de Jesucristo? ¿Cuál es la responsabilidad que se me ha encargado? ¿Por qué está sucediendo algo en el corazón de los efesios? Porque Pablo está preso. Y ellos lo saben. Así que Pablo quiere que ellos sepan que el encarcelamiento de Pablo no es derrota, sino que es parte del plan de Dios para que el misterio revelado todavía continúe llegando a otras personas. De hecho, mientras Pablo estuvo preso, se escribieron varias cartas. Si no hubiera estado preso, posiblemente no las escribía, pero dentro del plan divino de Dios, Pablo estuvo preso y esto le permitió no solamente alcanzar otras personas que de otro modo no hubiera alcanzado, sino también que le dio el tiempo para poder escribir estas cartas y servir para bendición de otras iglesias que todavía nosotros hoy seguimos siendo bendecidos por ellas. Así que Pablo quiere que esta verdad aliente a la iglesia a no desmayar, que los ayude a entender que lo que Dios hace en y a través de su iglesia tiene repercusiones eternas, incluso cósmicas. Por eso nosotros hemos titulado este sermón Ministro por gracia del misterio revelado. Si vamos al versículo 1, Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. E inmediatamente él nos deja saber cuál es la razón por la cual Pablo se encuentra preso en Roma. Pero también nos da a entender que su situación no es una obra aislada del imperio romano. ¿Sabe? No está encarcelado por causa del imperio, sino que es parte del plan soberano de Dios, que desde allí está actuando para que Pablo pueda continuar compartiendo el evangelio. Él dice, yo soy un prisionero, en la versión Nueva Biblia de las Américas dice, por amor a ustedes, los gentiles. Yo soy un prisionero de Cristo, Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Así que vemos dos cosas. Número uno, la razón de quién él es preso, de Cristo, no de Roma. Y número dos, la razón por la que está preso, es un prisionero de Cristo, es por causa del amor que siente por los gentiles. Así que lo que lo lleva a él a estar preso no es que Roma está enojado con ellos, no es que los judíos lo metieron preso, según la perspectiva de Pablo, sino que él es preso de Jesucristo y Jesucristo lo metió preso por causa del amor que él siente por aquellos que necesitan escuchar el evangelio, o sea, los gentiles. Pero él hace una aseveración. Si es que de verdad ustedes han escuchado la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. O sea, si realmente ustedes han comprendido por medio de la fe el evangelio. No es para todos, sino para aquellos que. Ahora, cuando Pablo habla de dispensación, que algunas personas han interpretado esto de alguna manera, otros de otra, en cuestión de tiempo. Lo que Pablo está hablando es acerca de responsabilidad que le fue dada. O sea, un encargo de administrar el misterio que le había sido revelado en ese tiempo específico. El misterio no es algo tenebroso. Nosotros pensamos en misterio y rápido pensamos en las películas de terror. No. Lo que significa misterio es algo que no se había podido comprender hasta ese momento, pero que ahora se ha dado a conocer. Era como algo que estaba secreto, que estaba oculto, y ahora está siendo revelado, está siendo mostrado, clarificado. ¿Cuál es el misterio? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el misterio que se ha dado a conocer? Que ha dejado de ser un misterio, que ha dejado de ser un secreto o algo oculto. Versículo 6 nos da la respuesta. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Eso desde el Antiguo Testamento se está anunciando. Había una promesa de que las naciones iban a ser benditas y que esa promesa estaría disponible para todos. Lo que no se podía entender o saber era que los gentiles finalmente iban a ser incluidos en esa promesa y que ahora junto a los judíos iban a formar algo nuevo. Los judíos entendían que cuando los gentiles se convertían se tenían que convertir al judaísmo. Tú eres gentil, ven, tienes que ser judío igual que nosotros.
Tiene que hacer todas las leyes, todos los sacrificios, todo lo que el Antiguo Testamento había estipulado, para que entonces pueda ser un judío verdadero y entonces pueda tener acceso. Lo que Pablo entiende que Jesús le reveló es que no es así. Que ahora que Jesucristo hace ahora el Cordero inmolado de Dios, nosotros somos circuncidados del corazón y por lo tanto somos unidos a un nuevo cuerpo, una nueva humanidad juntamente con los judíos que no necesitan nada de esto, que ahora necesitan a Cristo igual que los gentiles y ahora forman un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Y ese fue el misterio que Pablo estaba revelando. Iba a cada sinagoga y empezaba a predicar. ¿Qué esto causó? Que los judíos que no querían abandonar la religión judía como tal, acusaron a Pablo falsamente y dijeron, este tipo lo que ha venido aquí a revolcar el avispero. Está revolcando. ¿Y qué hicieron? Lo metieron preso. O sea que Pablo termina preso por causa de entrar a anunciarle a los judíos, hey, estos también son tus hermanos ahora. Ellos son parte del pueblo de Cristo, igual que ustedes, pero no por medio de los sacrificios humanos, sino por medio de Cristo. No por medio de la ley, sino por medio de Cristo, por medio de la fe. Así que Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes son parte de esas personas que han entendido el misterio revelado, el cual yo les di a conocer, como dice, brevemente, o sea que les escribió. Para nosotros también nos ha sido revelado el misterio por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros comprendemos esta verdad, a nosotros se nos abre los ojos del entendimiento y nosotros se nos quita el velo que nos deja ver y ahora ya no es un misterio, sino que ahora es gracia para nosotros. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios que disfrutamos también de las bondades y las riquezas de su gracia para con nosotros. La razón por la que nosotros podemos disfrutar de este misterio revelado fue porque un día Pablo no se quedó callado, sino que decidió moverse hacia los gentiles. Si Pablo no obedece a Jesucristo en ese mandato que se le dio a él de ir y predicar el evangelio a los gentiles, porque ellos también habían sido escogidos para ser parte del pueblo, todavía el evangelio entonces tampoco hubiera llegado a nosotros. Pero gracias a que Pablo lo hizo y juntamente con él otros hombres que a lo largo de la historia se mantuvieron predicando el evangelio a pesar de la persecución, las tribulaciones, el encarcelamiento, nosotros hoy disfrutamos de la gracia de Dios. Disfrutamos de poder tener el evangelio, de poder comprenderlo. Pero eso también nos hace un llamado a nosotros, a que nosotros también tenemos que compartir el evangelio. Nosotros no nos podemos quedar con el misterio revelado para nosotros. Tenemos que también darlo a conocer a otros. Para que el Espíritu Santo, cuando nosotros proclamemos el evangelio, sea el que abra los ojos del entendimiento. Y que por medio de la fe, la gente pueda conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Que puedan pasar de ser extranjeros a pueblo de Dios. Que pasar de enemigos de Dios a familia de Dios. Ese es el misterio que ha sido revelado. Que ahora no hay dos pueblos, no hay un Israel. Y la iglesia está la iglesia. Lo segundo que nos encontramos es que Pablo llegó a ser un ministro de Jesucristo por pura gracia. Versículos 7 al 9. Pablo no solamente comprendió esta verdad, o sea, el misterio revelado, sino que por la gracia de Dios fue ahora hecho un ministro del evangelio. Esto es algo que él reconoce que fue un regalo de Dios para él según la eficacia del poder que obró en Cristo. Eso es lo que vemos en versículo 7. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. ¿Cuál poder? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, obrando ahora en Pablo. Mire cómo Pablo se evalúa a sí mismo cuando habla acerca de su ministerio. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. A mí, que soy el menos de los más, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cuando Pablo se evalúa, no se está evaluando desde una falsa humildad, ni tampoco desde el menosprecio de sí mismo. O sea, él no está en ninguno de los dos extremos, sino que él está haciendo desde el reconocimiento de su antigua manera de vivir.
Pablo dice, wow, él se evaluó a sí mismo. Yo era perseguidor, yo era blasfemo, yo era aquel que metía a la cárcel y yo era aquello que incitaba a que mataran a gente, porque él incitó para que mataran a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que Dios en su gracia no solamente me alcanzó, sino que ahora me pide que sea el que le anuncie el evangelio? Eso es un regalo de su gracia. Por eso él se considera a sí mismo como el menos del más pequeño de todos los santos, el menos de los menos. Se le ha dado esta gran responsabilidad de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de sacar a la luz es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora es Pablo, pasó de ser perseguidor de Cristo a apóstol de Cristo. De hecho, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús en el camino, dijo, tú antes me perseguías, ahora tú vas a saber lo que es sufrir por causa de mí. Y Pablo con gusto sufrió. Con gusto sufrió. No que fuera masoquista, pero que él entendía que todo lo que hacía era nada comparado a lo que Cristo le había dado. La gracia de ser salvo, de haber entendido el misterio revelado y que ahora él fuese un ministro de Cristo. Nosotros podemos ver de la siguiente manera lo que sucedió con Pablo. A Pablo se le entregó un mapa con las coordenadas del tesoro más valioso que jamás haya existido. Y aquellos que quizás son fanáticos de ver películas de tesoros o documentales de tesoros como yo. Yo me imagino que Pablo llegaba así. ¿Tú quieres saber cuál es el tesoro? Yo tengo las coordenadas. Déjame abrirte el mapa. Y abría la palabra del evangelio. Le enseñaba el mensaje del evangelio. Este es el gran tesoro. Cristo mismo. Por medio del evangelio, la gente ahora tenía las coordenadas del gran tesoro para que por gracia pudieran encontrarse con Jesucristo. Y para mí esto es un gran recordatorio, amado hermano. Porque yo como pastor debo de recordarme a mí mismo que si yo estoy aquí no es porque yo hice algo, no es porque yo tengo algún don mejor que otra persona, sino que ha sido por la pura gracia de Dios que me ha salvado y que me ha llamado a servirle. No hay nadie que pueda traer algo delante del Señor que diga, yo me gané este ministerio o yo aporté algo a mi salvación. No, porque todo lo que se nos ha dado ha sido por gracia. Inclusive cuando compartimos el evangelio con otros como ministros de Jesucristo y alguien se salva, es por pura gracia. No es porque yo tengo una habilidad tan brutal de transmitir el mensaje que la gente se salva. No, no es así. No es mi habilidad para transmitir el mensaje, no soy yo como persona lo que hace que la gente se salva, es la misma gracia de Jesucristo obrando en los corazones. Nosotros solamente somos meros administradores de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Nosotros tenemos que tener ese mismo corazón. Reconocer que todo lo que somos, lo somos por pura gracia. Y que si algo resulta en traer un fruto, es porque es su gracia. Y no porque nosotros trabajamos mucho, sino porque Él ha dado la gracia para poder hacerlo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos bajo la eficacia de su poder. Y nos consideramos a nosotros mismos como siervos inútiles, porque solo hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Todo para poder dar a conocer las inescrutables riquezas de su gracia. Pero ¿con qué propósito Pablo fue hecho ministro del misterio revelado? Y finalmente, ¿cuál es el propósito del misterio revelado? Porque vemos, hay dos propósitos. Está el propósito de Pablo, que ha sido escogido para revelar el misterio. Pero ¿cuál es el propósito de este misterio que ha sido revelado? Versículos 10 al 12 nos dice la respuesta. Que es la pregunta que yo me hice. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando decide redimir tanto a judíos como gentiles por medio de Cristo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en esto? Versículos 10 y 11 dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que el propósito por el cual Dios decidió revelar este misterio, ¿cuál era el misterio? De coger a judíos y gentiles, hacerlo un solo pueblo y formar un nuevo pueblo que ahora es la iglesia. La iglesia ha sido formada para dar a conocer la infinita sabiduría de Dios a todos los principados y potestades. O sea, cuando Pablo cumple su ministerio, la infinita sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Cuando nosotros somos salvos por Cristo y nos unimos al cuerpo de la iglesia, le estamos dando a conocer a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Nosotros entonces como iglesia somos parte del propósito eterno de Dios. Es decir, antes que Adán fuese formado, había un propósito. Antes de que Abraham fuera escogido, había un propósito. Antes que la nación de Israel fuese formada, ya Dios había predeterminado que todo eso era para que finalmente hubiera un pueblo que sería la iglesia de Jesucristo. Para que finalmente los ángeles y los demonios dijeran, ¡wow! ¡Qué sabiduría tiene Dios! No es el Israel étnico, ni geográfico, ni político, sino la iglesia la que trae gloria a Dios. Claro, dentro de la iglesia hay israelitas, claro que sí, pero también hay palestinos, hay chinos, hay coreanos, hay africanos, hay americanos, hay caribeños, hay asiáticos, hay norteamericanos, o sea, de toda familia, lengua y nación. Todos somos un solo pueblo en Cristo. Y todo para que los principados y potestades en los lugares celestiales conozcan la sabiduría de Dios. Y yo me puse a estudiar porque decía, wow, ¿qué quiere decir principados y potestades? Y la mayoría de los teólogos están de acuerdo, como yo les dije anteriormente, que tiene que ver tanto con ángeles como con demonios. No solamente con demonios ni solamente con ángeles y con demonios. Todos los seres espirituales del mundo están mirándonos ahora mismo a nosotros. Mientras estamos aquí adorando al Señor, hay huestes espirituales sentados mirándonos, observándonos. Yo no sé si eso trae algún peso a su corazón. Ay, ¿de qué manera? Bueno, mire esto. Cuando los ángeles de Dios ve lo que Dios ha hecho, o sea, cómo cogió a gentiles y a judíos que eran enemigos y lo ha hecho una sola familia, ellos dicen, wow, este Dios sí se sabe. Cómo cogió a dos enemigos cantados y los convirtió ahora en un solo pueblo, en una sola familia. Yo supongo que los ángeles, estoy yo suponiendo, amados hermanos, use su imaginación un poquito conmigo, que los ángeles, cuando los ángeles caídos, o sea, los demonios, se rebelaron contra Dios, fueron ¿qué? Desechados y nunca más perdonados. Ellos no tienen forma de redención, no tienen forma de perdón. Ellos tienen un destino final que es la destrucción juntamente con Satanás. Y los ángeles ahora en la creación ven que Adán peca. Y viene el pueblo de Dios y peca. Y todo el mundo está pecando. Y los ángeles dicen, ¿qué irá a hacer Dios con esta gente? ¿Los irá a destruir? A rayo. La creación, está en la máxima creación que Dios hizo. Porque ellos no saben el plan eterno de Dios. Solamente Dios sabe el plan eterno de Dios. Ellos están a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y de repente Dios dice, voy a enviar a mi hijo para salvarlo. Pero ¿cómo va a ser? ¿De verdad tú vas a hacer eso? Sí, yo los voy a salvar. Pero no vas a hacer como con los otros. No los vas a destruir, no los vas a condenar al infierno. No, a estos yo los voy a redimir. ¿Y qué significa eso? Ya tú vas a ver. Y vino Cristo, y vino y vivió una vida perfecta, y fue a la cruz. Yo supongo, pero Señor, tú, Padre, tú vas a llevar a tu propio hijo a la cruz del Calvario por esto sinvergüenza. Estate quieto, estate quieto. Y los ángeles a la expectativa. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Vete, anuncia a María. Vete, dile aquello, vete a aquello. Ellos están simplemente obedeciendo, ellos no lo saben todo, ellos no son. El único que lo sabe todo es Dios Padre.
Y de repente Dios muere, Dios resucita y Jesús resucitó y fue elevado al cielo. Ya, bienvenido a casa, Jesús. Pero todavía no ha terminado. Ahora aquellos que eran mis enemigos, ahora van a ser mis hijos. Aquellos que no se querían entre ellos, van a ser parte. ¿Cómo es posible, Señor? Sí, yo lo voy a hacer porque yo los amo. Y ellos por primera vez comprendieron lo que es la redención. Como pecadores destituidos de la gloria de Dios, vinieron a ser uno con Cristo. Por eso en el templo, allá en el trono, hay ángeles que dicen: Santo, Santo, Santo. Porque mientras tanto se está llevando la obra de Cristo, la obra de la redención, donde Dios Padre es el autor, es el director, Cristo es el protagonista y nosotros somos simplemente actores secundarios. Pero que traemos gloria al Señor cada vez que nos reunimos como un mismo pueblo para alabarle, para vivir para su gloria. Mientras tanto, los demonios, ¿cómo es posible? Si yo, después que logré engañar a Eva y a Adán, ¿cómo es posible con tanta guerra que todavía Dios siga salvando? ¿Cómo es posible si yo mismo llevé a Jesucristo a la cruz del Calvario? La verdad que no nos podemos deshacer de este Señor. Y finalmente terminan destruidos. Eso es lo que está pasando allá arriba, mientras tú y yo estamos viviendo nuestras vidas cotidianas. Mientras nosotros nos levantamos, nos cepillamos los dientes, comemos, y pareciese que todo está pasando otro día más. En los lugares celestiales hay ángeles y demonios que finalmente tienen que darle la gloria al Señor. Por su sabiduría, porque Él, en su amor y misericordia, finalmente decidió salvarnos. Nosotros ahora, junto con los efesios y los judíos, somos parte de esta gran obra maravillosa. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos trayendo a Dios gloria por medio de la unidad de nuestra iglesia. Si estamos realmente viviendo como un pueblo que somos en Cristo Jesús. Y esto no solamente para la iglesia local, esto es para la iglesia universal de Jesucristo, porque nosotros podemos tener unidad, pero nosotros no solamente tenemos que tener unidad con nuestros hermanos de nuestra propia iglesia, sino que tenemos que buscar la unidad con aquellas iglesias que posiblemente están dentro del marquito de fe nuestro, pero que tienen algunas diferencias. Porque nosotros no somos mejores que ellos, ni ellos mejores que nosotros. Todos somos pueblos de Dios. Los de Puerto Rico, los de Cuba, los de República Dominicana, los de China. Cada uno se ve diferente según sus costumbres y cultura, según su idioma, pero todos somos el pueblo de Dios. Cuando nosotros vivimos para la gloria del Señor, los principados y potestades tienen que glorificar al Señor. Nosotros, amados hermanos, hemos tenido libertad de acceso a Dios ahora por medio de Jesucristo, para que podamos vivir cada día buscando más esa cercanía con Él. Pero que aún en medio de nuestro sufrimiento podamos entender que Dios está cercano a aquellos que le invocan. Como iglesia, nosotros disfrutamos de un acceso que los demonios nunca más van a recuperar. Nosotros en el jardín del Edén, por causa del pecado, habíamos perdido ese acceso, pero ahora por medio de Cristo no solamente hemos recuperado el acceso, sino que ahora somos uno con Él. Aleluya. Esas son buenas noticias para nosotros. Es por eso que en el versículo 13 Pablo le dice: no desmayen a causa de mis tribulaciones. No desmayen. Aunque las cadenas podían provocar tristeza en los creyentes de Efesios, para Pablo era parte del propósito eterno de Dios estar allí. Era parte del privilegio de servir a Cristo. Es muy probable que la iglesia se sintiera afectada al saber que su apóstol estaba preso. Pero Pablo no estaba interpretando su sufrimiento como derrota, sino como participación en el propósito soberano de Dios. Su encarcelamiento no era una pérdida, sino un medio por el cual el evangelio seguía avanzando.
Por eso él les puede escribir a los colosenses. Si usted va a Colosenses capítulo 1, versículo 24, él le dice a los colosenses, que es otra carta que él escribió desde la cárcel: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, él decía, todo lo que yo tenga que sufrir por Cristo, por ahí viene. Haciendo mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Ay, Señor Dios mío, ayúdanos, Padre, a entender esto. O sea, Pablo estaba sufriendo por causa de aquellos que se estaban salvando. Y lo que estaba viviendo en su carne era parte de lo que le tocaba vivir según las aflicciones que Cristo mismo había sufrido para que él fuese salvo. Y lo que él hacía era parte de lo que él tenía que hacer para la iglesia, para que la iglesia pudiese conocer el misterio revelado, para que pudiese vivir conforme al evangelio y que pudiese darle la gloria al único que la merece. Pablo comprende que sus padecimientos no sustituyen la obra de Cristo, pero que son la manera en que él mismo participa en el sufrimiento necesario para la expansión del evangelio. O sea, la gente no se salva porque yo sufro, pero mis sufrimientos por llevar el evangelio son parte de lo que Dios usa para salvar a otros. Entonces me tengo que preguntar yo, ¿estoy muy quejón últimamente o estoy dándole gloria al Señor porque en medio de mi sufrimiento puedo seguir todavía compartiendo el evangelio? Pablo no veía el sufrimiento como un motivo de queja, sino como una oportunidad para gloriarse en Cristo y cumplir el llamado que le fue dado. Y para mí esto es un gran recordatorio, amado hermano. No solamente para mí, sino para la iglesia. En algún momento los siervos del Señor tenemos que sufrir, y eso es inevitable, pero no es inútil. Dios usa todo para que su gloria sea conocida. Cuando un pastor o cuando un creyente enfrenta dificultades mientras sirve fielmente por amor a Cristo y aún así persevera con gozo, la iglesia es edificada y el nombre del Señor es exaltado. Y vuelvo y repito y me trae a memoria a la hermana Edelmira. Estaba en sufrimiento, cercana a la muerte, y todavía adoraba al Señor como si tuviese todas las fuerzas que tuviera. Eso como me edificó a mí. El sufrimiento de ella sirvió para fortaleza mía. De eso se trata. De cómo nosotros podemos utilizar y cómo puede dar nuestro sufrimiento para traer edificación a otras personas que están quizás hasta en mejor estado que nosotros. Si sufrimos para que Dios sea glorificado, entonces estamos caminando en su propósito. Y cuando a través de nuestras debilidades otros son fortalecidas y otras almas son alcanzadas, entonces la multiforme sabiduría de Dios está siendo proclamada con toda potestad. Y todos los principados están viéndola. Por eso Pablo dice, no desmayen. No desmayen frente a mis tribulaciones. Cristo reina sobre ellas y las convierte en instrumentos para su gloria. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos reconocer que hoy somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia, por medio de la cual la infinita sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestes. Recordemos que en su gracia Dios un día utilizó a un ministro suyo, o sea, una persona, para que a nosotros se nos fuera revelado el misterio de su voluntad por medio del evangelio. Y ese hombre o esa mujer que Dios utilizó fue un simple instrumento de la gracia de Dios para nosotros, para que hoy pudiéramos tener acceso y confianza al Señor. Y ahora nosotros como coherederos del reino y miembros de un mismo cuerpo participamos también de todas las promesas que Cristo nos ha dado. Pero que también se nos ha concedido la gracia de también anunciar a otros las inescrutables riquezas de su gracia. Nosotros tenemos todas las promesas, pero también tenemos la responsabilidad de anunciar las inescrutables riquezas de su gracia. Por lo tanto, tenemos que compartir el evangelio como prisioneros de Cristo, por amor a los que todavía no han escuchado el evangelio. Por eso no debemos desmayar cuando lleguen tribulaciones, sino que debemos recordar que cada tribulación es parte de lo que le trae gloria a Dios, si por ella damos a conocer su verdad. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros, hermanos? Varias preguntas que les quiero dar para que puedan reflexionar en ellas.
Número 1, ¿estamos viviendo como administradores de la gracia de Dios o como consumidores pasivos? Nosotros estamos viviendo en el tiempo de dispensación de la gracia. O sea, nosotros somos parte de la gracia de Dios y tenemos el deber de compartir el mensaje de gracia. O simplemente vengo, me siento, escucho el mensaje como porcón, soy salvo ya. Aquel que se salve como pueda. Número 2. ¿Estás promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo? ¿O eres de los que contribuye a la división? Número 3. ¿Estás permitiendo que las dificultades te desanimen? ¿O estás confiando en el Dios que convierte tribulaciones en gloria? ¿Estás permitiendo que las dificultades te desanimen? ¿O estás confiando en que Dios puede convertir tus tribulaciones para su gloria? Dios siempre está glorificándose en todo momento. Somos nosotros, la actitud nuestra, la que determina si va a ser para su gloria o va a ser para nuestra propia queja. Y número 4, ¿estás anunciando las inescrutables riquezas de Cristo? ¿O estás guardándotelas solo para ti? Pablo, como les dijo ahorita, tenía el misterio revelado, el mapa del tesoro. A nosotros también se nos ha mostrado cuál era el tesoro. Y ahora nosotros también tenemos el mapa. Tenemos que dar a conocer esas coordenadas a otros cada vez que compartimos el Evangelio. Tenemos un llamado a renovar nuestro compromiso de vivir según este misterio revelado. A ser el pueblo de Dios que refleja las riquezas de Cristo. La sabiduría de Dios al mundo y a todos los principados y potestades celestes. Cuando nosotros como iglesia de Cristo, nosotros, la iglesia bíblica, la comunión, vivimos en unidad, vivimos en adoración, vivimos compartiendo el Evangelio, los principados y las potestades dicen, wow, qué sabio es nuestro Señor. Pero también hay otro llamado para aquellos que no son creyentes. Para aquellos que todavía continúan sin ser herederos del reino. Que todavía no son parte del cuerpo. Que todavía no tienen acceso al Padre. Y que todavía siguen separados de las promesas. Si hoy reconoces que Jesucristo fue el hombre Dios encarnado, o sea, 100% Dios, 100% hombre encarnado, que vivió la vida perfecta que tú y yo se supone que viviéramos, pero que no pudimos, y que finalmente fue a la cruz del Calvario para recibir el castigo que tú y yo merecíamos, y murió, pero al tercer día resucitó por cuanto no había pecado de qué acusársele, y hoy reina con poder y gloria desde los cielos. Si tú lo reconoces a Él como Señor y Salvador de tu vida, tú puedes pasar de ser enemigo de Dios a familia de Dios, de ser un extranjero a ser parte del cuerpo de Cristo. Solamente tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo, recibir su gracia y participar de este misterio glorioso que nos ha sido revelado. Oremos. Dios y Padre bueno, vengo delante de tu presencia en esta mañana. Primeramente a darte gracias, Señor. Gracias por Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque hombres y mujeres a lo largo de la historia compartieron este evangelio, este misterio que fue revelado, se dio a conocer. Y hoy nosotros disfrutamos de este gran tesoro, de esta gran riqueza inescrutable de tu sabiduría en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, a entender que tú nos has hecho uno contigo, pero también uno con nuestros hermanos en la fe, que somos un mismo pueblo, una misma familia. Y por lo tanto, Señor, tenemos un mismo llamado, el llamado a dar gloria a tu nombre y a darte a conocer a otros.
Ayúdanos a vivir conforme a este propósito eterno, Señor. Que los principados y potestades celestes tengan que decir, wow, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.